Bien, jóvenes, buen día con todos. Vamos a ir recapitulando un poco para poder arrancar con esta clase de historia. Como es importante siempre tener en cuenta los elementos que hemos venido trabajando y tomando en consideración que es importante para todo trabajo recapitular, vamos a ir recapitulando la consideración de filosofía que ustedes me pidieron. Pero estamos esperando aquí que pueda abrirse estos dos conceptos que son los que nos interesan a nosotros y que también están ligados. Como yo les decía, en historia, filosofía, ciudadanía y todo está interconectado. Son ideas interconectadas que realmente nos van dando pautas para ir comprendiendo todos los elementos. Voy a ir planteando la perspectiva en la cual nosotros nos quedamos y de ahí voy a ir arrancando. Hemos nosotros estado viendo en historia las perspectivas de la independencia política, dependencia económica de América Latina. Hemos estado preguntándonos realmente qué es esto de la colonización. Dentro de ese proceso es justamente donde entran estos dos conceptos que son sumamente importantes, porque si nosotros vemos lo último que planteamos dentro de las perspectivas del proyecto republicano criollo, este proyecto republicano de cara realmente al último tema que nos queda, que son las revoluciones liberales, este proceso a través de las diferentes revoluciones liberales, desde la revolución de los Estados Unidos, la revolución francesa, todos estos elementos están interconectados porque serán realmente los ideales que se plantean para nuestras propias revoluciones, nuestros propios procesos. Dentro de esta perspectiva, vamos a ir recapitulando un poco esta visión del proyecto republicano criollo. Vemos entonces en esta consideración, voy a plantear la perspectiva que está ligada a filosofía. No se olviden, voy a hablar de los dos elementos, dos conceptos, colonialismo y colonialidad. Es decir, profe, ¿qué está diciendo? ¿Historia o filosofía? Los dos elementos a la vez. ¿Por qué razón? Porque recordemos, y justamente aquí viene la perspectiva de la colonialidad. Recuerden que hablábamos nosotros de que existía una independencia política, pero una independencia económica. Y no solo dependencia económica, sino también dependencia ideológica. Y ahí van estas consideraciones. ¿Qué encontraron por colonialismo? Aquí con esto arranquemos. ¿Qué podemos decir por colonialismo? ¿Qué encontraron? Digan sin miedo. No se olviden, no nos estamos desviando nada de los temas en historia tampoco. Tiene mucho que ver estas dos perspectivas. Arranquemos con esto que es mucho más sencillo que colonialidad. Dominación política y militar. De dominación política y económica, ¿ya? ¿Qué más, Jennifer? ¿Qué más? Ay, creo que va a decir lo mismo. Era un sistema económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Ya, no están diciendo lo mismo, no se olviden. Por más que voy a decir lo mismo que el compañero, no. Siempre aumentan algo más, así que díganlo nomás, no hay problema. Sistema económico, político, que domina un país a otro. ¿Alguien más? Otra definición de colonialismo. Esto vamos apuntando dentro de historia, pero les sirve también para su trabajo de filosofía, por si acaso. Dicen que está haciendo, no se invente, por si acaso. ¿Alguien más? Definición. Colonialismo. ¿No? ¿Nadie más? Vamos, revisen sus apuntes. Bien, yo encontré una cosa, pero no sé si sea. Dígalo. También dice que es la tendencia a establecer y mantener colonias.
Ya, muy bien. Por ahí va justamente entre los elementos que ustedes han planteado, pero sobre todo esto de mantener colonias. ¿Qué significa? Que llega a un país, y aquí está lo que yo les planteaba, miren, la definición que ustedes también me dieron. Es exactamente, creo yo, la misma que han planteado ustedes. Un sistema, colonialismo. Bueno, un sistema que está planteado dentro de esta perspectiva que es político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota a una colonia y tiene la característica de generar colonias. Es decir, llegan los españoles, dicen este territorio es nuestro por la corona española. Toman el dominio e imponen un criterio. ¿Sí? Vamos a tener todo el sistema europeo en América. Entonces, domina a un país extranjero, otro país, lo explota y lo mantiene este sistema económico colonial, donde todos los recursos deben ir al dominador. En el caso de los latinoamericanos, a España. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí con eso? ¿Alguna pregunta? Vamos con este término que se nos genera un poco más complejo y que está propiamente relacionado aquí. Colonialidad. Hace referencia aquí a la situación de sometimiento y dominio que Europa manifestó frente a los países denominados pobres o tercermundistas. La imagen de la derecha dice bastante. Es prácticamente somos vacíos y todo, nuestra ideología, nuestra música, nuestra forma de pensar, es una imposición de otro lugar. Entonces, nos dominaron ya no por medio de las armas, ya no por medio de un sistema económico como la época colonial. Ya no tenemos que darles directamente nuestro dinero a los europeos ni a los Estados Unidos, sino que nos imponen modas, nos imponen ideologías, por ejemplo, la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Un modelo filosófico y político que se planteó en la Revolución Francesa para principalmente determinar que el ser humano puede pensar por sí mismo, que es libre de opinar. Nosotros ¿qué hicimos en América? Tomamos textualmente lo que decía la ilustración y lo planteamos acá. Eso es colonialidad. Y no nos damos cuenta, nosotros creíamos que era un sistema eficiente, pero de todos modos estaban imponiéndonos modelos. ¿Dónde es más palpable? Por ejemplo, modelos económicos. Los países latinoamericanos funcionan bajo el capitalismo. Ese modelo económico se ha planteado y todos los recursos que nosotros tenemos a la final salen beneficiándose los países poderosos. ¿Sí? Eso es colonialidad. Es prácticamente estar dominado sin saber que estoy dominado. Entonces se me impone, por ejemplo, algo que yo soy muy crítico, aun cuando sirva, ¿no? Pero yo soy muy crítico de esta perspectiva de la obligación de aprender inglés. ¿Por qué tenemos la obligación de aprender inglés? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué nos obligan a aprender inglés? Opinen. Den su punto de vista. No digo que no les vaya a servir. De todos modos, a los que no aprendimos muy bien el inglés nos perjudica. Pero ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué inglés? ¿Por qué no francés? ¿Por qué no alemán? ¿Por qué no chino? ¿Por qué tiene que ser inglés? ¿Qué creen? Porque es el lenguaje que casi la mayoría de países se habla, entonces. La mayor cantidad de personas, el número de personas hablan castellano, porque habla toda América Latina y España. En número, la cantidad de personas que hablan inglés son menos que las que hablan español. En número. ¿Eh? En cantidad de países en Europa que hablan inglés como segunda lengua, no como primera. Porque de ahí como primera lengua, ¿quién habla inglés? Inglaterra y alguna parte de los Países Bajos, tal vez Noruega, pero son millones de países que están ahí, son países cada vez más fragmentados, pero todos entienden el inglés. ¿Por qué? Porque es una imposición. No digo, no, de ahí me va a decir al profe de inglés, le va a decir, no, el profe de filosofía nos dijo que malo que es eso, es estar dentro de la colonialidad.
No, pero les estoy poniendo un ejemplo directamente de lo que pasa. Nos imponen un lenguaje, nos imponen una perspectiva y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros asumimos. ¿Por qué? Porque nos dicen nosotros, ustedes pobrecitos, países subdesarrollados, no saben cómo se deben guiar las cosas, deben hacer como nosotros o deben guiarse como nosotros lo planteamos. Eso es la colonialidad. Es esta situación de sometimiento y dominio de los países poderosos a los países subdesarrollados, del centro hacia la periferia. Recuerden un poco cuando hablábamos nosotros de la filosofía, déjenme ver si tengo sí. Estos países del centro, cuando hablábamos de Enrique Dussel el año pasado, decía directamente que aquellos que están en la periferia están dominados bajo los criterios, parámetros, ideas. Tampoco quiere decir la colonialidad que nosotros vamos a regresar a la chamama ni nada por el estilo. No tiene que ver con eso. ¿Qué es propiamente la forma de destruir la colonialidad? A través de la decolonialidad. Reconocer que hay un sistema que propiamente es este capitalismo global en el cual nuestros conocimientos son totalizantes. Entonces nos enseñan, qué sé yo, historia tal cual como les enseñan en otra parte del mundo, asumiendo que va a ser importante, cuando en realidad nosotros debemos contextualizar bajo nuestra situación. Y sobre todo debemos ser críticos. ¿Alguien dudas, preguntas sobre estos dos conceptos? Colonialismo y colonialidad. Con eso, en filosofía vamos a arrancar la siguiente clase. El objetivo era que puedan ustedes consultar, pero no hay problema si no nos quedó del todo claro en la hora de texto, y propiamente se relaciona con historia. Con esto, entonces, arrancamos directamente la siguiente clase en filosofía, y en historia nos permite un poco evaluar lo que hemos estado viendo, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación de los elementos fundamentales de estos temas. No voy a avanzar el día de hoy hasta el proyecto político republicano, mejor dicho, perdón, no voy a avanzar hasta las revoluciones liberales. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos temas nos falta según lo que hemos visto? Nos falta un tema, ¿sí? Revisen los temas que tenemos. Ya pasamos el proyecto republicano, criollo. Entonces, ¿qué nos está faltando dentro de nuestros temas? Solo la revolución liberal, importantes y proyectos económicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Según sus temas. ¿Sí? Entonces, como ven, hemos avanzado bastante rápido. ¿Por qué razón? Esta temática, sobre todo de la independencia, no nos hemos centrado en caracteres históricos específicamente. Bueno, hay que saber la consideración de la conformación de nuestro país. Vimos en el día de hoy lo que se refiere propiamente a la creación de la República del Ecuador y todo este proceso. Estos elementos no pueden olvidarse. 1830, 1822, 1809. Esas fechas no podemos olvidarnos. ¿Y por qué les digo esto? Porque más allá de, seguramente ustedes, bueno, no sabemos realmente, pero en el caso de que se acaben las pruebas para entrar a la universidad o el bachiller o qué sé yo, necesariamente tienen que relacionar estos temas del Ecuador con lo que sucede en el mundo, ¿sí? Vamos entonces a sintetizar esta perspectiva. Lo último que nosotros estuvimos revisando es el proyecto político republicano criollo. Y estuvimos centrándonos en esta perspectiva de que el proyecto político en nuestro país y en América Latina ha sido principalmente un proyecto político que no ha priorizado los intereses de todos, sino simplemente los intereses de este grupo blanco mestizo que tenía dinero. Por lo tanto, es relevante ir un poco recapitulando. Vamos a ir preguntándonos porque veamos si sintetizamos un poco. Ayúdeme, Mateo Lagos. Sencillito. ¿Qué era este proyecto republicano criollo? ¿De qué se trataba este tema? ¿Qué se acuerda de la clase anterior?
¿Qué anotó? Dicen, Diga, diga. es que la verdad ahorita no estaba poniendo tanta atención ni nada porque le estoy ayudando en unas cosas a mi hermana y pues, Bueno, no hay problema. Lo único que le pido es abra su cuaderno y lea sí, lo que sí, sí tengo aquí el eso, nada más. No hay problema. proyecto republicano, dijo, ¿cierto? Exacto. ¿Qué anotó? No me diga que está el organizador dando vueltas ahí. No, tengo aquí así como usted pone en la pizarra. A ver, vamos revisando. Un elemento, uno, nada más. Gobierno, élite. Bueno, no una palabra, un argumento. Sí, sí. A ver, le vamos a dar la oportunidad de que reafirme sus conocimientos, Mateo. Le dejamos ahí. Vamos, Camilo. Camilo, diga si estoy, levante la mano, aunque sea diga sí. Levante la mano, Camilo. Aquí estoy, les... Eso, vamos. Proyecto político republicano. como una exclusión colonial, Siga, siga, argumente. Argumente. una exclusión colonial que pasó en los años 19 entre indígenas, afros y mujeres. Siglos, no se olvide, siglo XIX, años va, sería 1800, 1900. Corregir eso. Bueno, me ha dicho algo y nada diría yo, pero bueno, algo me ha dicho. Vamos, Keila. Proyecto político republicano criollo. El Estado y la Iglesia estuvieron en un largo y continuo proceso de construcción como dos entidades jerárquicas. Hasta ahí, muchas gracias. Primer elemento que no podemos olvidarnos. ¿Por qué no avanzo al siguiente tema antes? Esto como una aclaración. Sí es importante que afiancemos estos conocimientos. Esta última unidad es corta, pero yo estoy viendo que nos hace falta, más que tener en el cuaderno, complementar las ideas. Bueno, aparte de esto, primer elemento fundamental. Este proyecto político republicano, lo voy a anotar aquí, proyecto ¿y por qué propiamente es un proyecto político así llamado republicano criollo? Porque priorizó, lo que decía Camilo, priorizó solo a un grupo, a los así llamados, no solo criollos, sino a estos dueños de las haciendas. Bien, este proyecto político republicano criollo se dio durante el proceso principal hacia la conformación de finales del siglo XIX, bueno, intermedios, finales, todos estos procesos, dependiendo del país, obviamente, depende mucho de la situación del país. Hay una relación estrecha, Estado más Iglesia. ¿Y por qué es importante retratar esto? ¿Qué relevancia tiene de que el Estado esté relacionado con la Iglesia? ¿Por qué es tan importante recordar este elemento? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será importante recordar la relación Estado-Iglesia? ¿A alguien le parece que ya en la antigüedad había un modelo de este tipo? Estado más Iglesia. ¿Cuándo? Díganlo. Prendan su audio, comenten a ver si tenemos alguna perspectiva. ¿Por qué será importante? Ustedes pueden decir, ¿por qué no le deja profe a la iglesia tranquila? O sea, simplemente están aportando al Estado. ¿Por qué recordar esto? Vamos pensando un poco. O
Dos preguntas ahí. ¿Por qué la razón? O si recuerdan en alguna otra época que también se dio una relación Estado-Iglesia. Vamos viendo. ¿Qué me dicen? ¿Encontraron algo? Díganlo, lo que ustedes consideren. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos viendo, vamos viendo. ¿Alguna relación Estado-Iglesia? Algo que sea parecido a esta perspectiva. Ideas, ideas. ¿Qué me dicen? Muy pensativos. Comenten, comenten. No importa que nos equivoquemos. Comenten. Simplemente prendan el audio y digan, qué sé yo, en la Segunda Guerra Mundial. Ya, no hay problema. Cualquier época, obviamente que hayamos estudiado, debe estar dentro algo muy parecido. Dígalo, dígalo, pero no leo los labios. Algunos les veo que están comentando ahí, pero no quieren prender el audio. Prendan, no hay problema, vamos. Díganlo, díganlo. Por ahí les veo ya que comentan solitos. Keila, ¿qué me dice? Por ahí le veo que está comentando. Es que tengo dos, Ya, las primeras universidades y los óderes religiosas. Ya, y eso es todo proceso época medieval. Las primeras universidades, obviamente las primeras universidades en el Ecuador se dieron, o en América Latina, en la época colonial, pero las universidades tienen incidencia desde la época medieval. La idea de universidad es una perspectiva de la época medieval. Sí, desde la época medieval. Ustedes pueden decir, pero profe, ahí no había el Estado como tal. Sí, no había separación de poderes, no. Pero el rey era el jefe del Estado. Entonces, seguía siendo un Estado monárquico. Y estaba muy ligado a la iglesia. Recuerden, todo el proceso que nosotros vimos de la reforma, la contrarreforma, los reyes que querían mantener el poder, los papas también, pero había un lazo estrecho. ¿Qué quiero decir con esto y por qué mi pregunta? Porque de todos modos, este proyecto político republicano criollo es un proyecto político netamente conservador, pero no solo conserva cosas de la época colonial, está conservando cosas que vienen desde el medioevo, desde la época medieval. Por lo tanto, las independencias en nuestro territorio han sido independencias de carácter de separación entre España y América. De fondo no ha cambiado nada. Y recuerdan los conceptos colonialismo y decolonialidad. Tal vez nos liberamos del colonialismo, pero aún en estos proyectos son evidentes los conceptos de colonialidad, ¿sí? Por eso planteaba desde esta perspectiva. Vamos con otro elemento. ¿Qué más podemos rescatar, Ismael, del proyecto político republicano criollo, además de la relación Estado-Iglesia? ¿Qué más podemos rescatar? Otro elemento. Que, o sea, digamos que los fabricantes pudieron llevar a cabo más sus ventas y como que... Sí, siga. Sí, es que estoy organizando, es porque me perdí. Ok, bueno, hay una parte ahí. Los comerciantes. Vamos a ver, ¿cuál era la lucha para generar una nueva república, un nuevo proyecto? Que los comerciantes en el territorio americano, que eran obviamente un grupo privilegiado, los que tenían las haciendas y tenían producción, no podían comerciar libremente. Acuérdense cuál era el requisito de España para América Latina. No podía darse un comercio libre con Europa. Tenía que pasar toda la producción a España y al puerto de Sevilla. Esa era una exigencia que ponía España a la América colonial.
De eso se querían liberar, de esto, los comerciantes. Por lo tanto, la independencia fue a favor de este grupo. Y los comerciantes en todo el mundo han conformado la clase social burguesa, ¿sí? La burguesía. Cambiémosle de nombre, nomás es prácticamente el fondo de todo este proyecto político republicano criollo. Dejemos de darle el dinero a los españoles, pero de todos modos el Ecuador o Perú o cualquier país que sea, no generan riqueza para todos. Siguen siendo estos grupos los que tienen privilegios. Y más aún, recordemos un poco, los privilegios eran tantos que, por ejemplo, para llegar a órdenes del Estado, es decir, a funciones públicas o a ser sacerdote de una jerarquía alta, había que ser de esta clase social. No cualquiera podía llegar a las estratificaciones más altas. Seguía siendo el mismo modelo de la época colonial, solo que ya nos llamábamos república. ¿Sí? No olvidarse. Otro elemento que vamos a puntualizar siempre, la división de los poderes. Esto sí es muy claro. Y cuando no funcionó, pero los países latinoamericanos, el momento que se convierten en repúblicas, dejan de ser o de tener un modelo en el cual los reyes o los virreyes manejan, es decir, una sola persona está a cargo de todo. Se dividen los poderes. Desde la conformación del Ecuador en 1830 hasta la Constitución de 1998, tuvimos 3 poderes en el Estado. Y así la mayoría de los países llamados republicanos. ¿Sí? Vemos otro elemento importante. Bueno, puntualizando esta perspectiva y cerrando ya, vemos que un grupo es desprivilegiado y realmente es dominado por la fuerza. Los indígenas son, a través de estas élites, dominados hasta el punto de que no pueden generar ningún tipo de opinión, de diálogo, de levantamiento, y son claramente dominados en este sentido. Vemos el caso, recordando un poco, de Fernando de Aquilema. ¿Qué pasaba en este momento en el Ecuador? Se daba todo este proceso de reconstrucción y demás elementos, y se da un levantamiento indígena en Chimborazo en contra de los procesos de la hacienda en sí mismo. Le reprimen con mano dura. Por lo tanto, esta represión también genera un inconveniente económico. Las élites criollas se vieron en la necesidad de controlar dentro del apartado, dentro del Estado en sí mismo, a través de la fuerza militar, la cual consumía gran parte del presupuesto. Caso de este levantamiento indígena donde asesinaron a Fernando de Aquilema y a los indígenas que se levantaron en contra del régimen, que no era solo en contra del régimen, era tratar de reconocer que todos teníamos derechos. ¿En qué cierra realmente esta perspectiva? Y aunque el liberalismo político, social y económico fueron predominantes durante el siglo XIX, se proponía algunas formas diferentes de tratar a los indígenas y afrodescendientes, y no los colocaban en el mismo nivel que los mestizos. Ese fue el problema. Vamos a iniciar la siguiente clase en lo posible revisando este concepto que tanto se habla. Liberalismo. ¿Qué es la idea de liberalismo? Para hablar ya de estas revoluciones liberales. ¿Sí? Con eso cerramos. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Bien, jóvenes.